Saludos estudiantes. En la actividad anterior estudiaron los marcadores genéticos que se utilizan como instrumento de investigación y diagnóstico en las ciencias médicas. También analizamos los fundamentos generales que rigen la distribución de los genes en las poblaciones humanas, que permiten identificar los grupos raciales, realizar estudios epidemiológicos que caracterizan las frecuencias génicas, para poder identificar polimorfismo de marcadores genéticos que determinan enfermedades y así diseñar estrategias que nos permitan realizar una labor preventiva. También les mostramos la imagen de estos hermanos, donde se aprecia la diferencia notable entre sus fenotipos, específicamente en su altura. Además, hicimos referencia a que uno de ellos presenta una enfermedad muy común en la población, el asma bronquial, que se le agudiza al ponerse en contacto con el pelo de animales domésticos. Hoy estudiarán los rasgos normales y anormales que caracterizan esta herencia y los aspectos relacionados con el asesoramiento genético como instrumento de gran utilidad en la prevención de las enfermedades de etiología genética. Para ello, les presentamos los siguientes contenidos. Al concluir las actividades docentes relacionadas con estos contenidos, deben describir las características generales de la herencia multifactorial, significando las categorías comunes a este tipo de herencia, como heredabilidad, predisposición y susceptibilidad genética, necesarios para la práctica médica. Explicar los factores etiopatogénicos que producen defectos congénitos que afectan la diferenciación y el desarrollo embriofetal. Identificar con un enfoque clínico básico los rasgos fundamentales que caracterizan la herencia de las enfermedades comunes del adulto. Explicar la importancia del asesoramiento genético en la prevención de las enfermedades de etiología genética, teniendo en consideración el riesgo de recurrencia y las evidencias diagnósticas con el empleo de la bibliografía orientada y las valoraciones de los principios de la ética médica. La herencia multifactorial es aquella que está determinada por la acción aditiva de grupos de genes que interactúan con el medio ambiente para expresar un carácter que puede ser precipitado o modificado por los efectos ambientales. Para comprender la herencia multifactorial, resulta necesario precisar los términos de herencia poligénica,
determinada por varios genes en diferentes loci que tienen un efecto aditivo para dar lugar a un fenotipo, y la herencia cuantitativa, que estudia la transmisión de rasgos que se miden y que tienen una expresión continua. Los caracteres genéticos con herencia multifactorial se agrupan en rasgos cuantitativos, defectos congénitos y el grupo de enfermedades comunes del adulto. Existen rasgos normales cuantitativos continuos como la talla, el peso, el índice de refracción, el conteo de crestas dactilares, la tensión arterial, el coeficiente de inteligencia, entre los más notables. La talla es un rasgo cuantitativo con herencia multifactorial. Analicemos el siguiente ejemplo. Para un sistema de 3 loci, los genes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula tienen un mayor efecto aditivo sobre la altura de una persona que sus correspondientes alelos. Observen en el histograma las barras que representan el número de personas con una determinada talla y en su interior los genotipos que la expresan. En los extremos de la curva están los más altos con un genotipo homocigótico para los alelos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y los menos altos con un genotipo homocigótico A minúscula, B minúscula, C minúscula. En el centro se ubica el mayor número de personas que tienen una altura media. Si se lleva a una gráfica los valores de la talla, se obtiene una curva en forma de campana, conocida como curva de Gauss, que muestra la distribución normal y continua de los genotipos y fenotipos generados. Los extremos de la curva representan a la población de mayor y menor talla. Con estos elementos ya podemos comprender por qué los hermanos que les presentamos difieren en su altura. En este caso, ellos heredaron de sus padres diferentes genes que aportaron un efecto aditivo para la expresión de la talla. Recuerden que el efecto ambiental influye en la expresión de los rasgos con herencia multifactorial. Con el objetivo de separar los roles relativos a los genes y al ambiente, se han desarrollado varios términos que deben conocer. Ellos son heredabilidad, que expresa la variación total de un carácter atribuible a la genética, en oposición a los factores ambientales. Susceptibilidad, base genética de un individuo que al ponerse en contacto con condiciones ambientales adversas desencadena la expresión del defecto. Agregación familiar, que expresa la frecuencia de familiares afectados. Predisposición, determinada por la susceptibilidad genética individual y el desarrollo o no de la enfermedad
depende de la interacción del genoma en cuestión con los factores ambientales. Para comprender mejor estos términos, hagamos el siguiente análisis. Les presentamos un ejemplo del estudio de la incidencia de un defecto multifactorial como el labio leporino. Al realizar la investigación de la incidencia del defecto entre los familiares de primer grado, padres, hijos y nietos, la predisposición genética aumenta cuando hay mayor agregación familiar y por tanto la incidencia será mucho mayor en este grupo de familiares que la observada en la población general. Si la incidencia poblacional y familiar son parecidas, la agregación familiar es de baja frecuencia y entonces la heredabilidad será baja y el papel preponderante lo tiene el ambiente. Si la incidencia familiar del defecto es mayor que la poblacional, la agregación familiar aumenta, la heredabilidad será alta, entonces la predisposición genética predomina sobre los factores ambientales. Para resumir las características generales de la herencia multifactorial, podemos plantear: es una herencia determinada por la interacción de grupos de genes con un efecto aditivo y el medio ambiente. Presenta rasgos cuantitativos que se miden, determinados por la acción aditiva de los poligenes en la expresión de un carácter y la participación del ambiente que puede modificar estos rasgos. La heredabilidad determina el rol genético en la herencia multifactorial. Si la heredabilidad es alta, el rol genético es mayor que el ambiental. Si la heredabilidad es baja, el rol genético es menor que el ambiental. Otro grupo de caracteres genéticos que responden a la herencia multifactorial son los defectos congénitos. Un defecto congénito es toda aquella anormalidad de estructura anatómica visible al examen clínico del recién nacido o posterior al nacimiento, cuando se hace patente el defecto funcional de un órgano interno afectado anatómicamente. Por ejemplo, cardiopatías, defectos renales o del sistema excretor, defecto de las vías biliares, de las vías digestivas, entre otros. Actualmente, muchas de estas anomalías pueden ser detectadas antes del nacimiento. Existen diversas causas que pueden originar una anormalidad congénita, como las anormalidades cromosómicas, los defectos en genes únicos, la herencia multifactorial, que es responsable de casi todas las anormalidades congénitas, donde factores genéticos y ambientales están claramente implicados, representando un 30 a un 40%. Los agentes ambientales conocidos como terapógenos
también son causa de anormalidades congénitas. Los defectos congénitos se clasifican por su magnitud en mayores y menores. Los defectos mayores tienen un compromiso funcional importante para la vida del individuo. Requieren de una atención temprana y algunas veces de urgencias. Por tanto, tienen también repercusión social. Su frecuencia es del 2 al 3% en los recién nacidos. Los menores son defectos estructurales relativamente frecuentes, que denotan un crecimiento desproporcionado de una parte anatómica. No tienen un significado relevante en la atención médica y tampoco tienen un significado especial a nivel social. Estas anomalías menores también son descritas como signos dismórficos y se presentan con una frecuencia aproximada del 15%. Los defectos congénitos también se clasifican de acuerdo a su clínica y etiología en malformación, deformación, disrupción y displasia. Una malformación es la pobre formación de un tejido debido a defectos genéticos, ya sean monogénicos, cromosómicos o multifactoriales, que inciden en el desarrollo embriofetal. Ejemplos: labio leporino y o paladar hendido, defectos del cierre del tubo neural, como la anencefalia y el mielomeningocele. La mayoría de las malformaciones que afectan a un órgano único muestran una herencia multifactorial, implicando la interacción de varios genes y la influencia de factores ambientales. La disrupción es un defecto congénito que se presenta por rupturas de tejidos genéticamente bien formados. En las imágenes se observa en la mano y pie de un bebé amputaciones digitales debidas a bridas amnióticas. Por definición, una disrupción no es genética, aunque ocasionalmente factores genéticos predispongan a este tipo de eventos. Las displasias se originan por la organización anormal de las células de un tejido. Ejemplo: la displasia del esqueleto como la tanatofórica, debida a mutaciones del gen FGFR3, donde casi todas las partes del esqueleto se ven afectadas. Observen en la radiografía de este recién nacido las costillas cortas, cuerpos vertebrales planos y el fémur curvado. También pueden presentarse displasias ectodérmicas, donde se afectan el pelo, las uñas y los dientes. La deformación es consecuencia de efectos de fuerzas inusuales sobre tejidos genéticamente bien formados. Por lo general, ocurre en los últimos meses de gestación.
Ejemplos: la dislocación de la cadera y el pie zambo. Las causas más frecuentes de deformaciones son por la falta de líquido amniótico, por una aglomeración intrauterina debida a la presencia de gemelos o a un útero estructuralmente anormal. Profundicen en su estudio independiente la etiología ambiental de los defectos congénitos, haciendo énfasis en los agentes teratógenos que pueden causar un defecto interfiriendo el desarrollo normal del embrión o del feto. Ustedes estudiaron en la asignatura Morfofisiología Humana 1 el desarrollo embrionario. Todos los eventos que ocurren en este proceso están regulados genéticamente a través de los siguientes mecanismos: el de crecimiento y la diferenciación celular, basado fundamentalmente en la mitosis. Los genes que intervienen en este proceso, en su mayoría, son los factores de transcripción, que regulan los procesos de síntesis del ARN mensajero. En este mecanismo de regulación también intervienen proteínas reguladoras del ciclo celular, factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento y hormonas. El mecanismo de motilidad celular o fenómeno de migración celular es el mecanismo mediante el cual muchas estructuras corporales se distribuyen y ordenan. La migración celular no ocurre sin rumbo, sino regulada genéticamente. Por ejemplo, la fibronectina marca el camino y el colágeno marca el destino final de la migración. La muerte celular programada o apoptosis es el mecanismo por medio del cual se eliminan células y estructuras vasculares transitorias que permiten la aparición de orificios, la formación de tubos y conductos. La inducción celular es un fenómeno regido jerárquicamente desde el punto de vista genético, en forma de cascada, donde los tejidos inductores determinan la identidad de otros tejidos y por esta vía se producen los mecanismos de diferenciación, migración y apoptosis. Existen grupos de genes involucrados en el desarrollo embrional. Mutaciones en ellos ocasionan defectos congénitos de diversas magnitudes. Estos grupos son los genes de segmentación, los homeóticos, los de cajas pareadas llamados PACS, los genes con caja HMG, genes SOX, los T, los genes de transcripción en dedos de zinc, los de traducción de señales y los genes receptores de factores de crecimiento fibroblástico. Como ejemplos de mutaciones en los genes que regulan el desarrollo, les mostramos imágenes que ilustran mutaciones en los genes HOX-D, involucrados en la embriogénesis de las extremidades. La sindactilia, causada por mutaciones en los genes de transcripción en dedos de zinc, producen proteínas estructurales que involucran la molécula de zinc. Y la condroplasia, enfermedad causada por mutaciones en los genes receptores de factores de crecimiento fibroblástico, cuyas proteínas se relacionan con los factores de crecimiento. En su estudio independiente,
en el capítulo 17 del libro Introducción a la Genética Médica, revisen otros ejemplos de procesos patológicos ocasionados por mutaciones en los demás grupos de genes. La herencia multifactorial de los defectos malformativos se caracterizan por la variación genotípica subyacente, la predisposición para un defecto particular. El efecto fenotípico se produce cuando el nivel de predisposición genotípica y ambiental marcan un umbral a partir del cual se expresa el defecto. A mayor severidad del defecto, corresponde un genotipo más afectado. A continuación, estudiaremos el otro grupo de procesos patológicos que responden a la herencia multifactorial. Las enfermedades comunes son las denominadas enfermedades complejas, con la participación de genes específicos en su desarrollo y la influencia del medio ambiente. El término común se refiere a la frecuencia y arbitrariamente se tienen en cuenta valores de un afectado por cada 1000 individuos de la población. Ejemplos de enfermedades comunes son el cáncer, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el asma bronquial, la úlcera péptica, las demencias y otras. Para el análisis de la herencia de estas enfermedades, deben enfatizar en los siguientes aspectos. La herencia de las enfermedades comunes está determinada por el componente genético, relacionado con la susceptibilidad genética individual y la interacción del genoma en cuestión con factores ambientales tales como la dieta, la actividad que realice, la exposición al ambiente y otros, que junto a las características particulares de la respuesta inmune del individuo pueden operar durante el desarrollo de una enfermedad común. El componente genético de una enfermedad común puede sospecharse por la agregación familiar y la variación de la frecuencia de la enfermedad en varios grupos étnicos. Las enfermedades comunes suelen ser muy heterogéneas y, por otra parte, no todo individuo susceptible desarrolla la enfermedad, lo que hasta cierto punto demuestra la eficiencia de medidas preventivas específicas. La incidencia familiar en las enfermedades complejas varía de acuerdo al grado de parentesco. En la tabla les mostramos un ejemplo de la incidencia familiar de la esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa de etiología multifactorial. Observen que los parientes de primer grado tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad que los de segundo grado y estos a su vez mayor que los de tercero. En este caso, la incidencia familiar es mayor que la poblacional. Existen diferentes factores que deben tenerse presentes para estudiar las enfermedades comunes. Estos incluyen la historia familiar, examen físico, la severidad de la enfermedad
la edad de inicio, los exámenes de laboratorio y las diferencias entre grupos poblacionales. A partir de esta explicación, pueden ustedes valorar la importancia de estos conocimientos para la prevención de estas enfermedades en la comunidad. Desde el punto de vista genético, se hacen grandes esfuerzos para identificar y aislar los genes involucrados en las enfermedades multifactoriales, para lo cual se han realizado diferentes estudios como análisis del ligamiento, polimorfismos asociados a enfermedades, estudios familiares, poblacionales y epidemiológicos, entre otros. La clínica, las evidencias que aportan diferentes laboratorios y los métodos imagenológicos son de gran utilidad para el diagnóstico y la prevención de estos procesos patológicos. Revisen en la bibliografía complementaria el programa sobre evidencias diagnósticas para profundizar en estos contenidos. El asesoramiento genético es un proceso de comunicación que tiene que ver con los problemas humanos asociados con la ocurrencia o riesgo de recurrencia de un trastorno genético en una familia. Este proceso incluye el intento de una o más personas entrenadas para ayudar al individuo y a la familia a comprender la situación clínica, incluyendo el diagnóstico, el curso probable de la misma y el posible manejo. Apreciar la forma en que los factores hereditarios contribuyen a la enfermedad y el riesgo de recurrencia en parientes específicos. Entender las alternativas u opciones para manejar el riesgo. Elegir un curso de acción que parezca apropiado para ellos, en vista de sus riesgos, objetivos familiares, sus principios éticos, religiosos y ajustarse a lo mejor posible a un miembro de la familia afectado y o al riesgo de recurrencia. Un elemento básico para brindar un adecuado asesoramiento genético lo constituye el riesgo genético, que se define como la probabilidad de que un trastorno genético aparezca en una familia, riesgo de ocurrencia, o que estando presente recurra en otro miembro, riesgo de recurrencia. El riesgo genético se clasifica de dos formas, de acuerdo a la magnitud en cifras y de acuerdo a la fuente de información en que se basa el estimado. Según su magnitud, puede ser alto cuando es mayor o igual a 15%, moderado si se encuentra entre 5 y 15%, y bajo cuando es menor o igual a 5%. De acuerdo con la fuente de información en que se basa el estimado, se clasifica en riesgo mendeliano y riesgo empírico. Revisen en el libro Introducción a la Genética Médica las páginas 254 y 255, donde se ilustran tablas del riesgo genético de los grupos de enfermedades genéticas estudiadas.
El diagnóstico prenatal se define como el método para investigar la salud del feto en desarrollo. Tiene como objetivos detectar anomalías en la vida fetal y permitir la interrupción del embarazo cuando lo deseen. Proporcionar información a la familia. Ayudar a prepararse para un parto difícil. Tranquilizar y disminuir la ansiedad a los grupos de alto riesgo. Los métodos de acceso al feto pueden ser métodos invasivos como la amniocentesis tradicional y la precoz, la biopsia de las vellosidades coriónicas, la cordocentesis, la biopsia de tejidos fetales y la fetoscopía. Entre los métodos de estudios genéticos no invasivos tenemos el diagnóstico preimplantacional, la obtención de células fetales en la circulación materna y los imagenológicos como el ecosonograma. Los métodos imagenológicos son los más utilizados para investigar la salud del feto en desarrollo. En el primer trimestre se realiza a la embarazada un estudio ecosonográfico para determinar evolución del feto, embarazo múltiples, anomalías congénitas, lesiones placentarias y volumen del líquido amniótico. En la ecosonografía se aprecia la imagen de un feto normal en el primer trimestre, donde se observan sus miembros superiores e inferiores. Les mostramos ejemplos de anomalías congénitas fetales detectadas por ultrasonido. La imagen corresponde a un feto en el primer trimestre del embarazo, que al realizar la biometría del diámetro biparietal DBP se encontró ausencia de calota craneal fetal, lo cual sugiere la existencia de anencefalia. Les mostramos un ecosonograma del área cardíaca fetal, donde se observa falta del desarrollo del tabique interventricular, originando una anomalía congénita, conocida como comunicación interventricular, CIV. Observen un ecosonograma que evidencia una malformación congénita abdominal, originada por un defecto en la pared anterior del abdomen, con salida de asas intestinales recubierta de una membrana. Esta anomalía se denomina ónfalocele. Para el diagnóstico prenatal se emplean diferentes técnicas. Las citogenéticas, donde se incluyen el cariotipo, moleculares, como el empleo de los marcadores fluorescentes, y la cromatina sexual. Las técnicas bioquímicas, que incluye los estudios metabólicos e inmunoquímicos, y las técnicas de estudios moleculares directos e indirectos. Todos estos estudios se tienen que llevar a cabo respetando los principios éticos. La aplicación del conocimiento genético se tiene que llevar a cabo respetando los principios generales de la ética médica, como autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia.
En la actualidad, con los avances del estudio del genoma humano y la práctica de nuevas tecnologías genéticas y reproductivas, se presentan serios dilemas éticos. Entre ellos se encuentra el acceso a los servicios, la voluntariedad en los servicios, el análisis con los pacientes, la confidencialidad, la privacidad de la información, el diagnóstico prenatal y el aborto selectivo, y los aspectos relacionados con el asesoramiento genético no directivo y directivo. Con este análisis terminamos el estudio de los contenidos relacionados con los procesos patológicos de etiología genética. A continuación, les presentamos las siguientes conclusiones. La herencia multifactorial está determinada por la acción aditiva de grupos de genes y su interacción con el ambiente. Presenta rasgos continuos y discontinuos. Los factores genéticos involucrados están determinados por la predisposición genética y la heredabilidad. Existen factores genéticos y ambientales que provocan diferentes defectos congénitos, los que se clasifican según la magnitud del defecto, en mayores y menores, y atendiendo a la clínica y su etiología en malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias. Las enfermedades comunes son las denominadas enfermedades complejas, con la participación de genes específicos en su desarrollo y la influencia del medio ambiente. El asesoramiento genético es el proceso de comunicación que tiene que ver con los problemas humanos asociados con la presencia de un trastorno genético en una familia. El riesgo genético es la probabilidad de que un trastorno genético aparezca en una familia o que estando presente recurra en otro miembro. Se clasifica de acuerdo con la fuente de información en riesgo mendeliano y empírico y de acuerdo a su magnitud en alto, moderado y bajo. El diagnóstico prenatal se define como el método para investigar la salud del feto en desarrollo. Estos métodos pueden ser invasivos y no invasivos. Los estudios genéticos se realizan con el consentimiento informado de los pacientes o de sus familiares y respetando los principios de la ética médica.